Un podcast más de Con Pilonieta. Colombia está atravesando en este momento una de las grandes tragedias de su historia a raíz del terremoto que afectó toda la zona de Armenia, Pereira, Cali, Chocó. Y entonces lo hace a uno pensar qué tan preparados estamos para enfrentar una situación de esa naturaleza. ¿Qué pasa si nos toca a nosotros enfrentar una catástrofe? Las catástrofes pueden ser individuales o pueden ser colectivas. Una catástrofe individual es cuando a mí me llaman y me dicen, oiga, señor, es para informarle que aquí acaban de matar una persona, acaba de morir una persona en un accidente de tráfico y me dicen que es su hijo. ¿Qué tan preparado estoy yo para recibir un leñazo de esa naturaleza? Y sobre todo, ¿qué debo hacer acto seguido? Porque es que lo preocupante es eso. Lo preocupante no es el momento exacto, sino el momento posterior. En el caso del terremoto, la gente vivió 48 segundos de horror, gente que se quedó con la ropa que tenía puesta y no le quedó más nada. Ese edificio que se le desapareció el piso noveno, quedó el octavo y el décimo encima, y el piso noveno se desapareció. Toda la gente que tenía sus cosas ahí quedó literalmente con las manos cruzadas. Entonces, ¿las catástrofes son individuales o son colectivas? Las catástrofes individuales afectan a solamente un grupo muy pequeño de personas y entonces hay mucha solidaridad y en un momento determinado se vuelve más llevadera la cosa. Pero cuando las catástrofes son colectivas y es tanta la gente que hay involucrada, las situaciones se complican demasiado porque los posteriores a la tragedia son muy complicados. ¿Qué voy a hacer yo esta noche? Yo que tenía mi apartamento y todas mis cosas en el piso noveno de ese edificio, eso creo que fue en Cali, y el piso desapareció. Y esta noche yo no tengo pijama, no tengo dónde ir, no tengo mi cama, no tengo mi ropa, no tengo absolutamente nada. ¿Qué debo yo hacer? Y cuando eso me pasa a mí solo, pues yo tengo un amigo que me recoge. Pero cuando eso le pasa a 40,000 personas, como pasó en este terremoto, pues la situación se complica muchísimo. Hay una cosa que es particularmente curiosa. Todos esos eventos naturales producen miedo. El que diga que no se asusta frente a un terremoto, frente a una inundación, frente a una catástrofe, se equivoca y está mintiendo. Todos nos asustamos. Lo que pasa es que unos se asustan y se descontrolan y otros se asustan y mantenemos la calma. Yo me asusto y mantengo la calma. Si en el momento del temblor me largan un bombillo, yo estoy tan asustado que soy capaz de prenderlo. Pero no me descontrolo. No me descontrolo. Tengo la capacidad de pensar y de racionalizar la situación y entonces me quedo calmado. Estoy asustadísimo, pero estoy calmado. Tengo la capacidad suficiente de poder racionalizar las cosas y no salir corriendo. Hay un libro que fue escrito por Álvaro Gómez Hurtado a raíz del atentado y dice que el día que lo secuestraron hicieron una serie de disparos. Y entonces él dice, uno oye el primer disparo, ¿sí? Y piensa, yo me tiro al suelo, ¿sí? Y resulta que no era un disparo, que era el exhausto de un carro y hago un ridículo terrible. Y entonces, por la falta de control, pero cuando ya son 3 o 4 disparos, llega un momento en donde uno ya no le interesa hacer el ridículo y entonces uno hace unas actitudes completamente diferentes. Volvemos a lo mismo. El miedo se siente. Lo que pasa es que hay que controlar los miedos. Y hay que enfrentarlos, para lo cual debemos tener algún entrenamiento que no lo tenemos. Nosotros no estamos entrenados para ver qué se puede hacer en un temblor. Por ejemplo, la gente de Pereira, hombre, seguramente mucha de esa gente no sabe qué hacer en un momento de esos, cuando se presenta una situación de esas que duró 40 segundos, no duró más.
Entonces, la reacción tiene que ser inmediata. Esas cosas hay que pensarlas antes, discutirlas antes y aprender. Hay que tratar de tener alguna información. ¿Qué pasa si en este momento tiembla? ¿Qué debemos hacer cuando tiemble? En la Marina se ensaya una cosa que se llama el ejercicio de hombre al agua. Cuando un hombre se cae de un barco, hay que decir si es por babor o por estribor, porque si el hombre cae por babor, el barco tiene que torcer su dirección hacia estribor para que la propela no atropelle a la persona. Entonces se hace el ejercicio de hombre al agua por babor, hombre al agua por estribor. Eso se hace en el curso, teórico, luego se llevan a la piscina, luego lo llevan a la orilla del mar y lo gradúan a uno en el ejercicio de hombre al agua. Y arranca el barco y se van en una excursión de esas y de golpe se cae Ramírez. Y todo el mundo dice, miércoles, se cayó Ramírez. En ese momento todo el mundo se acuerda del ejercicio y corrige, hombre al agua por estribor. Pero la primera reacción fue, miércoles, se cayó Ramírez. ¿Por qué? Porque eso es lo que se produce en ese momento, es el susto que le da a uno y la reacción que uno tiene. Pero acto seguido adquiere el control y entonces uno hace el ejercicio como debe ser. Cuando uno no tiene la experiencia, la reacción es absurda. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, dicen que si usted está por encima del tercer piso de un edificio, no corra. Bajar del tercer piso al primero, ¿cuántos segundos gasta? ¿Cuánto tiempo gasta? Y el temblor dura 30 segundos y el edificio se cae en un minuto. Por consiguiente, usted no alcanza a salir. Si usted está en el primero, en el segundo, o está en el 11 o en el 12, corra para la terraza. No corra para abajo, corra para la terraza, que por lo menos ahí está más protegido. Pero usted tiene que saber qué tiene que hacer en su casa. Por ejemplo, ¿ha mirado usted cuáles son los puntos en los cuales puede protegerse en su casa? Yo me protegería debajo de este escritorio. Este escritorio es suficiente para que me deje un espacio donde yo pueda vivir así se caiga el tejado, porque el escritorio lo resiste. ¿Sí? Hay que buscar el famoso triángulo de la vida, que es el espacio que deja, cuando un muro se cae, el muro se cae sobre un mueble y deja un triángulo. En ese triángulo es donde encuentran la gente que va a sobrevivir. Pasa el temblor, pasa el susto. ¿Qué sucede luego? ¿Qué hay que hacer luego? Entonces ya sabemos, salimos de la casa se cayó. Y ahora, entonces, primero, hay que tomar, ahora, cuando usted salga de la casa, tenga cuidado, porque si usted vive en una calle muy estrecha y está al lado de un edificio grande y el edificio se cae, igual. No se cae el edificio donde usted estaba, pero si se le cae el edificio del lado, igual desaparece. Hay que tomar conciencia de lo que sucedió. Sí, ya sucedió. Entonces hay que enfrentar la realidad. Decir que de malas, me duele, yo por qué soy tan de malas. Sí, eso pues es una reacción primaria. ¿Sí? Pero lo cierto es que le tocó. Ya. Hay que enfrentarlo. Entonces, lo que siempre suele pasar, o lloramos o hacemos pañuelos. En lugar de llorar, hagamos pañuelos. ¿Para qué? Para venderle a los que lloran. ¿Sí? Miremos a ver qué debemos hacer. Sí, ya se me cayó la casa. Ahora miremos para adelante, ¿qué voy a hacer yo? Y entonces ya ahí hay una serie de planteamientos, pero ya pensado con cabeza fría. ¿Sí? Hay que decir, como decía alguien de este temblor, decía, estamos agonizando, pero estamos vivos. Sí, correcto, estamos agonizando, pero estamos vivos. Mientras estemos vivos, no hay problema. Eso, la vida se reconstruye. Yo tuve una compañera de universidad que estaba en Cali cuando sucedió lo de Armero. Perdió la mamá, perdió el papá, perdió el marido, perdió los hijos, perdió la casa, perdió la oficina. De hecho, se quedó con la ropa que tenía en Cali. Y cuando nos la encontramos 3 años después, le preguntamos, bueno, ¿y qué ha pasado? Dijo, sigo viviendo, y ahí voy. Saliendo de esa tragedia, pero ahí voy. Entonces, esa es la parte que hay que tener cuidado. Las tragedias duran un tiempo. Ya nadie se acuerda de lo de Armero. O cuando la gente se acuerda de lo de Armero, hombre, sí, parece terrible.
pero no se siente gran cosa, ya pasó lo de armero. De modo que no hay alegría que dure toda la vida, pero tampoco hay penas que duran toda la vida. El tiempo es el mejor remedio que hay para las penas del alma. ¿Qué hay que hacer? Primero usted tiene que conocer la casa donde vive. Mirar, por ejemplo, cuáles pueden ser las debilidades de su casa. Claro, uno no es experto en eso, pero todos tenemos un amigo que es ingeniero y todos tenemos, cuando uno quiere besar, busca la boca. Eso no hay para qué hacer pendejadas. Averigüemos a ver cuáles son las cosas. Yo hice una revisión de mi casa una vez y pensé, si en mi casa se produce un incendio en la puerta, yo me muero, porque mi casa estaba llena de rejas para que no entraran los ladrones y todas esas rejas con candado y yo no podía salir. Si mi casa se incendia la puerta, yo no hubiera podido salir. ¿Por qué? Porque por precaución volví la casa una caja fuerte y entonces eso hay que saberlo. Hay que mirar qué es lo que se llaman los muros de sustentación y las vigas de sustentación y los muros. Cuando la estructura es fuerte, lo que se cae es el muro, la pared. Ustedes miran algunas de las escenas y ven cómo la estructura está correcta, pero hay un hueco. ¿Qué pasó? Se cayó la pared. Ahora, ¿para qué lado se cae la pared? La pared se puede caer para el lado por donde yo estoy o para el lado que yo no estoy. Si se cae para el lado donde yo no estoy, no tengo problema. Pero si se cae para el lado donde yo estoy teniendo un severo problema. Definido, mire los cielos rasos, por ejemplo, hay muchos cielos rasos que en un momento determinado pues pueden ser muy graves dependiendo del piso en que usted esté, o pueden ser simplemente pedazos de yeso y cosas de estas que aunque lo pueden golpear y que incluso lo pueden matar, pues son mucho menos graves que otras cosas. Conozca las instalaciones eléctricas y sobre todo las de gas y las de agua. Las eléctricas son propensas a producir incendios. Las de gas son terribles. Las de gas son terribles porque usted va a prender un switch, por ejemplo, o prende una vela o prende un fósforo y cuando se da cuenta, ya no se da cuenta de más nada. Es decir, Pedro trató de probar qué había, si se estaba escapando el gas y se estaba escapando. Por consiguiente, el incendio de gas es una ráfaga así, ¡bum! Y ya, pasó. Y esa ráfaga así, ¡bum!, terminó matando a medio lienzo. Las eléctricas por la posibilidad de los cortos y las de agua por la necesidad del servicio. Todas esas cosas se afectan. Todas esas cosas se afectan. En esta tragedia hay una escena terrible y hay un edificio que tiene escalera de tercero, la escalera del segundo, la escalera del primero. La señora viene bajando la escalera del tercero, está en el segundo piso y de golpe se cae la escalera del tercer piso y la señora quedó como un sándwich ahí metida. Desde luego, muerta porque la escalera pesa cualquier cantidad de plata. Hay que mirar si yo puedo salir. Si yo puedo salir o no puedo salir. Si yo debo salir o no debo salir. Pero no solamente eso. Hay que mirar la gente que está conmigo. Hay que mirar y hay que preparar la gente que está conmigo. ¿Qué hay que hacer si en este momento tiembla? Entonces, si en este momento tiembla y no estamos preparados, mi mujer y yo queremos sacar las llaves de la casa juntos. No, por Dios, saque uno las llaves de la casa y el otro saque el gato. Pero estemos preparados para eso. Ya sabe usted que si va a temblar, mire las llaves de la casa. Y yo sé que si va a temblar, miro el gato. Porque estamos preparados para eso. ¿Dónde nos encontramos? Después, ¿para dónde nos encontramos? Pongamos un sitio. Nos encontramos a 50 metros al frente de la puerta. O nos encontramos en la esquina. Pero que todo el mundo sepa dónde nos encontramos. Cuando uno viaja en grupo, bueno, ahora no es tan raro porque uno coge el teléfono y se comunica, pero nos vamos en una caravana para la costa y terminamos perdiéndonos y no sabíamos dónde encontrarnos. Y entonces yo le decía a mis amigos, si nos perdemos, nos encontramos en la alcaldía. Entonces, si yo no aparezco, usted va a buscarme a la alcaldía y si usted no aparece, yo me quedo esperándolo en la alcaldía. Hoy ya es más fácil por el teléfono inalámbrico. ¿Qué sucede en estos casos? Que el teléfono puede que no sirva.
¿Por qué? Porque no sirve, porque los teléfonos se congestionan. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que ahí me dicen que tembló en Bucaramanga. Yo lo primero es que hago es llamar a mis hijos a ver cómo están. Pero yo no soy el único habitante de Bucaramanga. En Bucaramanga somos 1 millón de personas, por consiguiente hay 3 millones de hijos. Entonces, eso congestiona un poco la red. ¿Qué se necesita para sobrevivir? 1, agua. Agua. Usted puede vivir sin comida 5 o 6 días, pero no puede vivir sin agua más de 2 o 3 días. Por consiguiente, agua. ¿Qué se necesita además? Una cosa muy importante, un aparato para hacer ruido. Si yo quedo debajo del escombro del tercer piso de un edificio de 6, si yo tengo un pito, me oigo sonar. Si yo me desgañito gritando, no le olvide que yo estoy en un ambiente lleno de polvo, un ambiente que de golpe tiene muy poco aire. Yo tengo que mantener la calma. Bueno, esa es otra historia, pero me puedo hacer anunciar sonando un pito para que la gente sepa. Quedar uno bajo los escombros también debe ser terrible. Y yo me hago una composición del lugar. Sí, yo primero quedo muy desconcertado. Cuando no me puedo mover y estoy metido entre un sándwich de cemento, pues las primeras horas deben ser dramáticas, el descontrol. Pero si trato de mantener la calma a pesar de... Llega un momento en donde yo, podríamos decir, me resigno a la condición y empiezo a entender la condición. Si tengo la cabeza fría suficiente para mantener un equilibrio sin enloquecerme, no pasa nada. Pero si me enloquezco, un enloquecimiento dura 1 hora y a la hora usted definitivamente está descontrolado y vuelto cisco. Hay que tratar de mantener. Ahora va a llegar un momento donde uno queda atrapado de tal forma que se va a morir. Se va a morir, compañeros. Sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos que esa tragedia me pase? Hay que tratar de pasarla lo mejor posible que se pueda. Aquí hubo un famoso caso en Tona de una señora que quedaron en un derrumbe dentro de un camión, dentro de un bus, 2 señoras que quedaron vivas, que pudieron hablar por celular hasta que se les acabó el oxígeno. Y las señoras se murieron. Y no las pudieron rescatar porque no habían cómo llegar la maquinaria por los daños en las carreteras. Y las señoras se murieron y transmitieron hasta donde les alcanzó la pila del celular. Y se murieron. Dramático, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos arreglar ese problema? Ojo, un radio, para saber qué está pasando. Esa es la parte más importante. 2, ojalá que sea un radio de pilas. Y por favor, pilas. Tener un par de pilas. Sí, además, si usted tiene un celular, un databank, un power bank, para que si el celular se descarga, poderlo cargar de alguna forma. La droga básica. Hay quienes tienen que tomar droga diariamente. Por ejemplo, las personas que tienen, ¿cómo se llama eso? Para que la sangre, anticoagulantes, tienen que tomar anticoagulantes todos los días. Porque si no, se le forma un trombo, la sangre le forma un trombo y un trombo lo mata o por lo menos lo deja torcido y tras de que apaleado con paperas, entonces queda más perjudicado. Medicamentos personales, esos sí son los básicos. Documentos, bueno, no tengo documentos, créame, yo me llamo fulano. Dinero, bueno, ¿qué le sirve a uno un dinero estando bajo 30 toneladas de piedra? Dinero no le sirve para nada. Tratar de estar lo más protegido posible, es decir, en el sentido de tener, no sé, estar por lo menos medianamente vestido, aunque tampoco es importante. Yo puedo estar en peloto metido bajo 30 toneladas de cemento y si me sacan en peloto no hay problema, no hay molestia. Pero lo básico es eso, agua y un pito. No se les olvide eso, cuélguese un pito del pescuezo. En lugar de colgarse una medalla, cuélguese un pito del pescuezo. Eso le permite mantener la calma. Haga el ejercicio, piense en eso. Piense en eso. Piense, por ejemplo, en la muerte súbita. Yo puedo estar aquí sentado y de golpe me da un infarto y me muero delante de ustedes. ¿Y mi familia está preparada para eso? ¿Sabe mi familia qué pasa si yo me muero? Cuando uno quiere hablar de eso, todo el mundo le dice, no, Pilonieta, eso no hable de eso, porque atrae la muerte, no vayamos a hablar de eso. No, eso hay que hablarlo. Y eso tiene que saberlo la familia. Y la familia tiene que saber qué pasa si yo me muero, qué hay que hacer cuando yo me muera.
¿Qué cosas yo tengo? Yo conozco familias que se arruinaron porque el señor tenía todo en la cabeza, nunca habló y el señor se murió una noche. Y la familia quedó desconcertada. No les cayó una herencia, les cayó encima una caja fuerte, que es una cosa completamente distinta. Y podríamos seguir hablando sobre el tema. Hable, prepárese antes. No lo haga después no tiene sentido. Prepárese antes, piénselo, por lo menos piénselo, para que le pase lo del hombre al agua, para que después del susto pueda saber con capacidad mental qué es lo que tiene que hacer. Haga clip donde tiene que hacer clip y nos vemos en otro podcast de Compilonieta.